Muy buenos días. El día de hoy vamos a continuar con esta tercera sesión respecto al tema de topografía y sobre todo topografía aplicado al tema catastral. La topografía juega un rol muy importante en el proceso de levantamiento catastral por cuanto se desarrolla a través de establecimientos y materialización de puntos tanto para el levantamiento desde la especialidad de geodesia como desde la especialidad de topografía. Entonces, en este caso vamos a desarrollar todo lo que es referente al levantamiento topográfico a través de medios poligonales. Obviamente, a través de los puntos de control de geodesia se desarrolla con receptores diferenciales y procesamientos geodésicos. Obviamente pasando al tema, transformando la parte de datos geodésicos a topografía plana. Entonces, vamos a ingresar al tema cómo el proceso de catastro se desarrolla a través del método de poligonal. Hay varios tipos de poligonal: poligonal cerrada, poligonal abierta, poligonales intervisibles. Entonces, bajo esos modelos vamos a hacer un refresh respecto a los métodos de topografía para poder de esta manera enmarcar los procesos de catastro y poder desarrollar el levantamiento correspondiente, pero sobre todo tomando muy en consideración el procesamiento de datos que cada uno de estos métodos deben de aplicarse y llevarse a cabo. Entonces, tenemos tres métodos de poligonación. Uno es el método de radiación, segundo, el método de intersección de visuales, el tercer método de la poligonal es la poligonal cerrada propiamente, luego tenemos la poligonal cerrada de circuito cerrado y otro, la poligonal cerrada completamente ligada en sus dos extremos. Y hoy también existe a través de la poligonal otra poligonal que se denomina poligonal abierta. El método de radiación. El método de radiación consiste en una red de apoyo constituida por un solo punto de control. Como podemos observar, tenemos un polígono constituido en un pentágono de 5 lados y 5 vértices, ¿no? Y este polígono va a estar con un solo punto de control colocado en el punto intermedio de este polígono. Este polígono se va a constituir y se va a conformar cuando desde este punto de observación se pueda ver tanto al vértice 1, al vértice 2, al vértice 3, al vértice 4 y al vértice 5. Entonces, siempre y cuando se va a constituir este tipo de polígonos, cuando se tenga sobre todo la posibilidad de poder observar y tener con las condiciones de enlazar a estos puntos y también relacionar con las necesidades que en el momento quisiéramos tenerlo respecto a esa zona de levantamiento topográfico. Entonces, ese método de radiación va a tener en principio un solo punto de control y vamos a observar cómo se desarrolla o se constituye
la ubicación de los vértices correspondientes. Los vértices correspondientes se constituye por necesidad de observación o visualización desde el punto de control hacia cada uno de los vértices. Y también las distancias se relacionan sobre todo a qué puntos debemos tener como estrategia técnica desarrollar en cada uno de los puntos y para dónde y qué zona debemos enlazar. Tenemos el punto de control en el eje del polígono y la intersección de los 5 vértices. Un punto medio que se llama elegir el punto de control. Luego vamos a determinar la orientación del equipo desde el punto de control, que es la parte céntrica o intersección de estas líneas. Vamos a determinar la orientación hacia el norte magnético con la estación total y la brújula, o también el GPS, ¿no? Entonces, al tener primero constituido ya el polígono, vamos a orientar nuestro equipo hacia el norte. Una vez que nosotros referenciemos nuestro equipo o nuestra visual hacia el norte, a partir de ese norte magnético, nosotros vamos a empezar a hacer las lecturas correspondientes a los vértices establecidos en campo. Entonces, tenemos un punto de control, hemos orientado nuestro norte y luego vamos a empezar a leer en sentido horario o en sentido azimutal los ángulos a partir del norte hacia el vértice 1, o sea, al alineamiento A hacia 1. Entonces, vamos a tener como primer ángulo esa relación. Luego, a partir del norte, nuevamente vamos a tener la lectura hacia el vértice AB. Luego vamos a tener la lectura a partir del norte de A hacia el vértice 3. Y asimismo vamos a tener la lectura del punto A hacia el vértice 4 y luego del punto A hacia el vértice 5. Entonces, como se observa, la dirección de las flechas nos va ayudando cómo se va haciendo las lecturas correspondientes, ¿no? Entonces, se toma en un sentido horario y sobre todo a la relación de los segmentos de cada uno de los vértices con relación al punto de control que está en el centro. Entonces, acá podemos observar, a partir del norte magnético hemos podido leer la relación de los ángulos en forma horaria a cada uno de los vértices y tenemos los ángulos correspondientes. Asimismo, de los ángulos correspondientes consecutivamente, todo polígono siempre tiene una medida. Entonces, las medidas que estamos tomando acá vamos a relacionar no de los lados, sino vamos a relacionar y vamos a tomar las medidas desde el punto de control hacia los vértices. Entonces, en este caso, del punto A hacia el vértice 1 tenemos 86,61 metros. Del vértice A hacia el vértice 2 tenemos 72,56 metros. Del vértice A hacia el vértice 3 tenemos 98,74 metros. Y del vértice A hacia el vértice 4 vamos a tener 55 metros con 30 centímetros. Del
punto de control A hacia el vértice 5, vamos a tener 67,36 metros. Adicionalmente, vamos a tener la lectura del norte, de A hacia el norte, un giro de lectura hacia el punto. A partir del norte vamos a hacer una lectura hacia el vértice de A, hacia el punto número 1. Entonces, en esa lectura vamos a tener una diferencia de 10 segundos. Acá tenemos 20 grados, 30 minutos con 20 segundos, que se llama última medición angular. Entonces, esa variación de la medición angular vamos a observar ahora para poder nosotros relacionar si estamos dentro del rango respectivo de una poligonal, porque toda poligonal siempre está relacionada a la precisión del equipo. Todo equipo, toda estación total, todo tipo de teodolito siempre tiene un grado de precisión. Entonces, de acuerdo a ese grado de precisión, vamos a ver si estamos dentro del rango tolerable o no con respecto a esta lectura. Aquí observamos, entonces, hemos tenido la lectura de 20 grados, 30 minutos con 20 segundos. Y podemos obtener, verificando, que el azimut de partida A1 ha sido 20 grados con 30 minutos y 10 segundos. Y el azimut de llegada ha sido de 20 grados con 30 minutos y 20 segundos. Entonces, ¿qué nos está indicando? Existe un valor del error de cierre angular, una diferencia de 10 segundos. Pero el equipo con el cual hemos trabajado nos indica que tiene un error o una precisión de 20 segundos. Entonces, si nosotros tenemos la precisión del equipo en 20 segundos, la lectura que nosotros hemos podido tomar de esta medición angular es de la diferencia en 10 segundos. Entonces quiere decir, el error de cierre angular es igual a 10 segundos y 10 segundos es menor que 20 segundos con referencia al equipo y la precisión que establece en esa lectura. Entonces, al ser los 10 segundos menor que 20 segundos, quiere decir que estamos dentro del rango tolerable. Si no tuviéramos ese valor de 10 segundos y fuera diferente a 20 segundos, superior a 20 segundos, entonces obviamente ahí sí no se podría continuar con las lecturas y los cálculos correspondientes. Se tendría que determinar nuevamente la lectura de los ángulos, nuevamente la revaloración de la toma de las distancias hacia los vértices y tendríamos que hacer una corrección. Bien, como acá estamos dentro del rango tolerable, entonces vamos a calcular las coordenadas parciales para delta X y para delta Y. Tenemos en nuestro cuadro cada uno los lados de A hacia 1, de A hacia 2, de A hacia 3, de A hacia 4, de A hacia 5, que es nuestro polígono con un punto en el centro. Tenemos los azimuts correspondientes y también la distancia de cada uno de los lados respecto desde el punto de control hacia los vértices. Teniendo estos dos datos, vamos a siempre calcular los deltas para poder hallar la corrección correspondiente. Entonces, tenemos el delta de X va a ser siempre igual
a la distancia por seno del azimut. Asimismo, delta de y va a ser igual a la distancia por coseno de azimut. Entonces, aplicando esa fórmula, vamos a obtener que para delta x, ¿no?, tenemos para el lado A1 que el delta x tiene un incremento de 29.98. Para delta y tiene un nuevo valor de 82,19. Y así, bajo esa fórmula, vamos aplicando los deltas para cada uno de los lados medidos desde el punto centro hacia los vértices. Y luego, una vez obtenido cada uno de estos valores de delta, tanto de delta x como de delta y, vamos a obtener las coordenadas absolutas respecto a este y norte. Entonces, en este caso, para las coordenadas absolutas de este y norte, vamos a sumar los resultados de cada uno de los deltas. Lo que es delta x con el valor de 60, en este caso se ha dado como un valor referencial, pero cuando tengamos las coordenadas absolutas vamos a tener los valores reales de 2.500 aproximadamente para el este y 8 millones para el norte. Entonces, en este caso vamos a tomar un valor referencial de 60 más delta de x, ¿no? Quiere decir, el este va a ser siempre igual a 60 más delta de x. 60 es el valor tomado como referencia para el este. Entonces, sumado este valor, ¿no?, ¿cuánto es el delta de x? Es 29.98. Sumado 60 más 29.98 nos va a dar 89.98. Para el norte, vamos a tomar como un valor referencial 90, sumado más delta y, nos va a dar 170,19. Y así sucesivamente podemos ir sumando algebraicamente, y si uno de estos valores es negativo, ya se emplea el valor del cálculo algebraico más menos, y nos va a dar ya sea suma o resta para cada uno de los cada uno de las coordenadas que se va a ir calculando. Tenemos un segundo método que es la intersección de visuales, ¿no? La intersección de visuales. La intersección de visuales también tiene un parecido al primer método, del método de radiación, pero en este caso ya no es un solo punto, sino vamos a tener dos puntos, ¿no? Vamos a tener dos puntos, y aquí lo vemos en nuestra figura, punto A y punto B. Entonces estamos entre dos puntos y conformado a través de un segmento que se llama línea base. Entonces, ¿qué quiere decir intersección de visuales? Quiere decir que es una red de apoyo constituido por dos estaciones, de las cuales se pueden ver el conjunto de puntos que se desea localizar. La línea que une a estas dos estaciones se le conoce como línea base y debe ser medido con la mayor precisión posible. Procedimiento. Ubicamos primero en planta los puntos por levantar, así como las estaciones A y B. Siempre tenemos que, una vez establecido esta línea base, que también desde un inicio tenemos que observar si corresponde en ese momento a la necesidad
y las labores que nosotros tenemos que desarrollar en ese levantamiento catastral. Entonces, de acuerdo a las condiciones y necesidades en ese momento, vamos a poder establecer esta línea base. Y una vez que establezcamos esta línea base, vamos a tener obviamente las visuales intervisibles de los demás puntos que van a ser los vértices correspondientes. Entonces hay que tener mucho cuidado, en establecer la línea base AB para poder nosotros recoger y establecer también los demás puntos de los demás vértices del polígono para poder nosotros llevar a cabo nuestro proceso de levantamiento topográfico y también cubra todas las áreas necesarias que nosotros quisiéramos trabajar. Bien, entonces, teniendo esta línea base AB, vamos a poder establecer los demás puntos correspondientes respecto a ese polígono. Entonces vamos a poner los puntos respectivos y vamos a establecer un polígono relacionado al segmento AB. Entonces acá tenemos la línea base, tenemos el punto A y el punto B. Entonces, a partir del punto A, nosotros acá en esta malla, en esta gráfica, podemos observar que podemos establecer un punto y formar el polígono, el vértice del polígono, ¿no? Y luego podemos radiar la visual también a otro punto, podemos hacer intervisible también a otro punto y otro vértice del polígono, y de esa forma nosotros podemos ser intervisibles y hacer que estos puntos sean relacionados a ambos, al punto A y al punto B. Como hemos podido observar, desde el punto A se puede observar a este punto, a este punto, a este punto, a este vértice y también a este vértice. Ahora nos vamos a pasar al punto B. Entonces, desde el punto B, de igual manera, tenemos que ver todos los vértices establecidos desde el punto A. Entonces, aquí podemos observar en el gráfico que desde este punto podemos visualizar a este vértice y sucesivamente a los demás vértices del polígono. En resumen, de ambos puntos nosotros debemos visualizar todos los puntos establecidos en ese polígono, todos los puntos de ese polígono y de cualquier polígono que nosotros quisiéramos desarrollar. Entonces, en ese sentido, tenemos que tener claro que de esos dos puntos tenemos que los puntos de los vértices del polígono sean intervisibles y sobre todo que los puntos establecidos tengan relación con el segmento AB en ambos casos. Bien, ¿cómo hacemos para hacer la medición de ángulos de esos dos puntos? O a partir del punto A y del punto B. Tenemos un primer cuadro que nos muestra que desde el punto A nos vamos a estacionar y lo primero que vamos a hacer es como cuando hicimos con el método de radiación. Vamos a observar hacia el norte, en otras palabras, vamos a orientarnos hacia el norte magnético y vamos a hacer la lectura en forma horaria hacia los vértices enumerados. Pongámoslo desde 1, 2, 3, 4,
5 o n vértices que nosotros quisiéramos establecer en la zona de trabajo o en la zona de levantamiento catastral. Entonces, a partir del norte vamos a leer desde A hacia el vértice 1, desde el punto A hacia el vértice 2, desde el punto A hacia el vértice 3, desde el punto A hacia el vértice 4 y terminamos hacia el vértice 5, por tratarse un polígono de 5 lados con 5 vértices y ser un pentágono. Concluido esas lecturas, obtenemos nuestro cuadro de datos, tanto de ángulos leídos y también de distancias. Bien, y luego nos trasladamos hacia el punto B. Entonces, a partir del punto B, la orientación del equipo ya no va a ser hacia el norte. La orientación que vamos a realizar es desde B hacia el punto A. Y vamos a relacionarlo y vamos a establecer que ese alineamiento sea como 0 grados, 00 minutos, 00 segundos. Una vez precisado la orientación de A hacia B, vamos a empezar a leer en forma horaria los ángulos azimutales a los vértices correspondientes, empezando al vértice 1, de A hacia 1, de A hacia 2, perdón, de B hacia 1, de B hacia 2, de B hacia 3, de B hacia 4 y de B hacia el vértice 5. Entonces, hemos obtenido los ángulos azimutales correspondientes a cada uno de los vértices a partir del punto B. Entonces, ¿qué nos dice? Algunas precisiones. Nos dice que haciendo estación en el otro punto B, se ubica 00 grados, 00 minutos, 00 segundos, en dirección a A, ¿no? Entonces, lo que nos indica en el gráfico. Luego se mide los ángulos en dirección a cada punto. Otra aclaración. También se mide la base AB. Y se precisa esa medición con mucho cuidado para tener la medida exacta correspondiente. También, para efectos del cálculo, se forma triángulos teniendo como lado común la base AB. Siempre en este método todo se va a relacionar a la línea base AB. Eso no debemos perder de vista para poder relacionar todos los triángulos también relacionados al segmento AB. Entonces, como podemos observar en este siguiente gráfico, tenemos a partir del punto A se forman triángulos. En primer lugar, tenemos un triángulo de A hacia 5 y hacia 2. Tenemos un primer triángulo. Un segundo triángulo, tenemos de A hacia 1 y hacia 3. Luego tenemos un tercer triángulo de A hacia B y hacia al vértice 4. Entonces,
a partir del punto A hemos podido establecer 3 triángulos correspondientes desde el punto A. Y también desde el punto B podemos constituir otros triángulos de igual manera. Luego, tenemos en la figura siguiente la orientación norte relacionado al segmento AB, que es la línea base. A partir del norte, vamos a tomar la lectura para el azimut correspondiente del polígono hacia el segmento AB, porque sabemos que todo polígono, cuando vamos a empezar a trabajar, lo primero que se desarrolla es, se toma el azimut hacia el norte magnético. Siempre todo polígono debe tener su azimut de partida. Bien, a partir del norte ya hemos podido obtener su azimut correspondiente de A hacia B. Y también tenemos el primer triángulo de A hacia 1, hacia el vértice 1, y de A hacia el segmento B. En ese triángulo vamos a poder explicar cómo se calcula a través de 2 fórmulas que vamos a poder emplear en estos casos. Tenemos en principio el azimut correspondiente de AB a partir del norte, leído a partir del norte, y luego vamos a obtener un primer ángulo con referencia al ángulo de A hacia 1 y de A hacia B. Entonces quiere decir, acá nos dice el azimut de AB menos el azimut de A a 1 hacia el segmento A a 1. Vamos a obtener esa diferencia de la lectura del azimut leído desde el norte hacia la línea base. 1, 2. Luego vamos a obtener el ángulo interno desde A hacia el ángulo B y hacia 1. Y también vamos a obtener el ángulo interno de θ 1. ¿Y qué requerimos para eso? Para obtener el ángulo de θ 1 vamos a emplear una relación de 180 grados menos el paréntesis de la diferencia del azimut AB menos el azimut de A hacia 1 menos el ángulo menos A el ángulo B a 1. Entonces, bajo esta relación, ¿por qué aplicamos esta relación? Porque la suma de los ángulos internos de todo triángulo es 180 grados. Entonces, desarrollando esa relación, que todo triángulo o la sumatoria de todo triángulo de sus ángulos internos es 180 grados, vamos a poder desarrollar esta relación. Y luego, haciendo el uso de la ley de senos, vamos a calcular cada uno de los lados, que quiere decir la distancia de los lados. Entonces, la ley de senos, ¿qué nos dice? El segmento A1 es igual al segmento AB por seno de A, ángulo 1, de B, 1, sobre seno de θ 1. ¿Ok? Y generalizando, vamos a tener que segmento A
va a ser igual al segmento AB por seno de A ángulo de B sobre el seno de teta. Finalmente, el problema se convierte en un clásico método de radiación, solo con la diferencia de aplicar estas dos fórmulas para obtener los ángulos internos como también la distancia de los lados. Bien, acá podemos observar los triángulos formados correspondientes a partir del punto A hacia los vértices correspondientes del polígono, y también podemos observar en este siguiente cuadro la lectura del azimut y también la diferencia del azimut de A hacia 1, y también la obtención del ángulo de B y la obtención del ángulo de teta. Bien, acá tenemos la fórmula para la distancia de los lados y también la fórmula para poder hallar el cálculo del ángulo interno del polígono. Entonces nos dice el problema. Según la figura A y B de ambas figuras, se ha medido la base AB, obteniéndose como resultado de 10 metros. Obviamente, para obtener esos 10 metros, se ha podido relacionar y se ha podido medir de ambos lados, y se ha promediado, y una vez promediado, se ha obtenido los 10 metros. Si los datos azimutales de campo son los que se muestra, calcular las coordenadas de vértice 1, vértice 2, vértice 3 y vértice 4. Y también del vértice 5, sabiendo que A tiene unas coordenadas de 20 y 30, tanto para este como para el norte, ¿no? O también como X, Y. Entonces, ordenamos nuestra tabla y hemos logrado obtener los valores azimutales desde el punto 1, punto 2, punto 3, punto 4 y punto 5. Y también tenemos la lectura de esos lados de A hacia 1, de A hacia 2, de A hacia 3, de A hacia 4 y de A hacia 5. Y también de A hacia B. Entonces, hemos obtenido los azimut de cada uno de esos lados. Entonces tenemos el azimut de A hacia 1 es 15 grados 18 minutos con 30 segundos, y tenemos el azimut de A hacia B. Sucesivamente hemos podido obtener la lectura de los ángulos azimutales, y de A hacia B hemos podido obtener 100 grados 40 minutos con 40 segundos. Y también vamos a obtener el ángulo interno de cada uno del triángulo, y de esa relación que hemos tenido desde el punto A. El ángulo interno de A hacia 1 va a ser 83 grados 20 minutos con 40 segundos. Luego el ángulo interno de A hacia 2 va a ser de 162 grados 43 minutos con 20 segundos. Y de A hacia 3 vamos a tener un ángulo interno de 100 grados 49 minutos con 20 segundos. Y de A hacia 4 vamos a tener nuevamente un ángulo interno de 54 grados 34 minutos y 30 segundos. Y de A hacia 5 de 0,6 grados 54 con 50 minutos. Bien, acá tenemos ya los cuadros de cada uno
desde el punto A hemos obtenido esta primera tabla. Hemos obtenido esta primera tabla. Bien, entonces vamos a calcular cómo vamos a seguir obteniendo los demás ángulos. Vamos a calcular, tenemos la lectura de A a B, 100 grados, 40 minutos con 40 segundos. Entonces, ¿cómo obtenemos los datos correspondientes del azimut de AB menos el azimut de A1? Lo que vamos a obtener es restando este valor de A hacia B menos el valor de A hacia 1, y vamos a obtener el valor del primer azimut de la relación de azimut AB menos azimut A1 de 85 grados 22 minutos con 10 segundos. Este valor es muy importante para poder hallar este primer valor. Luego, este valor vamos a seguir restando con este primer azimut, con el segundo azimut del punto número 2, que es 92 con 35 con 20 segundos. Entonces, para mostrar como un ejemplo, vamos a hallar la diferencia de 100 menos azimut 1. Entonces, reemplazando, vamos a tener AB es igual a 100 grados con 40 minutos 40 segundos menos 15 grados 18 minutos con 30 segundos. Y este resultado nos va a dar el resultado de este lado A1 va a ser igual a 85 grados 22 minutos con 10 segundos. Okay. Entonces, bajo ese contexto podemos obtener los valores para A2, para A3, para A4 y para A5, bajo ese mismo procedimiento, ¿no? Y con eso tendríamos completo este primer cuadro, ¿no? Luego, para teta vamos a emplear esta fórmula. Para teta vamos a emplear esta fórmula. Teta 1 es igual a 180 menos la diferencia del azimut AB menos azimut de A a 1 más a el ángulo B de 1, ¿no? Entonces, vamos a tener que esta diferencia de A hacia 1, o sea, el azimut de A a B menos azimut de A a 1, que es 85 grados 22 minutos 10 segundos, vamos a restar a
vamos a restar menos el ángulo de B, menos el ángulo de B. El ángulo de B va a ser restando este valor menos el ángulo de B, nos va a dar este valor de teta 1, 11 grados, 17 minutos con 10 segundos. ¿No? Tenemos ya todo este valor y vamos a hacer esa diferencia para poder hallar teta 1. ¿No? Entonces, en teta 1 vamos a obtener valores de 0,9 grados, 11 minutos con 20 segundos, y también vamos a tener 22 grados para el punto 3, 22 grados, 36 minutos con 10 segundos. Luego para 4 vamos a tener 32 grados con 53 y 30 minutos. Y también vamos a tener para 5, 5 grados, 52 minutos con 40 segundos. Entonces, hemos aplicado esta fórmula de teta 1 menos 180 menos el azimut de AB menos el azimut de A1 más el ángulo de B, Entonces, bajo esta fórmula hemos podido obtener todos los ángulos de teta 1. Y luego, para las distancias, vamos a emplear esta fórmula del segmento A1, que es igual al segmento AB por seno del ángulo de B sobre seno de teta. Bajo esa fórmula vamos a poder obtener las distancias correspondientes para A1, ¿no? Y podemos obtener para el punto número 1 50,75, para 2 18,40 y así sucesivamente hasta 5. Solamente hay que tener cuidado en esa relación de esas dos fórmulas y poder ingresar los datos y obtener tanto los valores para teta 1 y para la distancia de cada uno de los lados. Y una vez que hemos obtenido el valor de teta 1 como del valor de las distancias, vamos a aplicar el método de radiación y ya podemos tener este cuadro que hicimos la valoración y el cálculo para el método de radiación. Entonces hemos podido obtener el ángulo de teta 1, la distancia de los lados y hemos podido obtener también el azimut, ¿no? El azimut tenemos como primera lectura en el primer cuadro, trasladamos, luego incluimos la distancia y calculamos los delta X y delta Y tanto con seno y coseno para ambos casos. Y una vez que hemos obtenido los valores de delta X y delta Y, vamos a hacer la suma algebraica para el este y para el norte y podemos obtener las resultantes correspondientes del polígono. Entonces, es muy interesante trabajar con este método, sobre todo tomando en consideración que estamos desarrollando triangulaciones y una relación trigonométrica y geométrica. Entonces, cuando se
Las triangulaciones son importantes en catastro porque también cuando se mida a través de medios físicos o de medios de materiales que nosotros empleamos desde la cinta métrica, o también las mediciones a través de estaciones totales en trilateraciones o mediciones de triangulaciones, podemos obtener y podemos aplicar este método para esos valores que nosotros pudiéramos obtener. Entonces, es muy importante este segundo método para desarrollar con mayor espaciamiento para áreas de mayor extensión. Es muy sencillo, pero teniendo en consideración sobre todo el cuidado en la medición de la línea base, las lecturas azimutales para cada uno de los vértices del polígono y también la ubicación de los puntos del polígono que nosotros como necesidad quisiéramos obtener. Y luego, obviamente, aquí podemos calcular la diferencia de los azimut para cada uno de los puntos y también obtener el ángulo de teta, y también podemos calcular la distancia de los vértices hacia el punto A. Entonces, y luego aplicar el método de radiación para concluir con los cálculos correspondientes y obtener las coordenadas absolutas de cada uno del cuadro que quisiéramos tener. Entonces, tenemos ya dos métodos para poder desarrollar el tema catastral. Uno es el método de radiación y el segundo método, este método que es el método de intersección de visuales. Entonces, tenemos ya dos métodos muy importantes para poder desarrollar el tema catastral. Tenemos que tener claro sobre ciertas recomendaciones. Hay que tener mucho cuidado en la elección de los puntos A y B. Hay que tener mucho cuidado en la elección de los puntos A y B, pues en trabajos de cierta importancia, los ángulos internos que conforman los triángulos deben estar comprendidos entre 30 y 150 grados. Vale esa aclaración para nosotros poder establecer esos cuidados y esas observaciones antes de empezar a leer los ángulos y también poder establecer la línea base AB. El siguiente método de la poligonal. Tenemos la poligonal cerrada y tenemos la poligonal abierta. En la poligonal cerrada vamos a tener un polígono cerrado desde un inicio hasta el final. Y luego vamos a tener otro tipo de polígono que es abierto cuando es conocido las coordenadas del punto inicial y el punto final. Entonces son dos tipos de polígonos, pero que a la vez se les considera de tipo cerrado. Y hay otro polígono abierto, hay otro tipo de polígono, hay otro tipo de poligonal que se conoce las coordenadas iniciales, pero no se conoce las coordenadas finales. Y obviamente tiene un similar procesamiento, pero solo con la consideración que tenemos que obtenerle las coordenadas del punto final. Bien, la más usual para catastro siempre va a estar, siempre vamos a desarrollar este tipo de poligonal cerrada, de vértice cerrado. ¿Por qué? Porque en ese tipo de poligonales se puede lograr compensar los ángulos, las distancias, podemos compensar con qué valor
estamos partiendo desde el error de cierre angular y si estamos también relacionados a la precisión del equipo con la cual estamos laborando. Y por otro lado, las ventajas que podemos tener con esta poligonal cerrada son múltiples. Son múltiples. Son polígonos que podemos tener por mucho tiempo, siempre y cuando se establezcan puntos de control con monumentación normativa y sus placas correspondientes, y de esta forma puede también en la generación de nuevos puntos no tener mayor error. Se minimiza mucho los errores porque tenemos compensado, ¿no?, cada uno de los vértices, los ángulos, las distancias, y también tenemos la geometría del área. Entonces, en cada uno de sus vértices tenemos compensado y tenemos obtenido las coordenadas, por lo tanto podemos trasladar muy fácilmente a cualquier otro punto secundario. Y también podemos hacer control de cualquiera de los puntos y poder nosotros, sobre todo, minimizar en su máxima dimensión la lectura de los puntos secundarios. Entonces, ¿qué podemos decir de una poligonal cerrada? Podemos agregar que es un conjunto de líneas consecutivas en donde el punto de partida coincide con el punto de llegada. Cuando el punto inicial coincide con el punto final, quiere decir siempre esa valoración va a tener un error de cierre angular y se puede establecer los parámetros correspondientes para la corrección de ese tipo de polígono. En COFOPRI se ha desarrollado para el tema de Chosica, para el tema de Carapongo, poligonales cerradas. Y se estuvo trabajando también una poligonal cerrada para el tema de la zona de Chaclacayo. Quedó en un proceso de trabajo, pero sí existe poligonal cerrada para el distrito de Chosica, la ciudad Chosica, existe una poligonal desarrollada. Se encuentra en las partes más altas de la ciudad de Chosica e incluso una de ellas, podemos decir, se encuentra en un lugar muy elevado donde se encuentran las antenas de la red transmisora tanto de la televisión como de las redes de comunicación, telecomunicaciones. Son zonas muy privilegiadas que son visibles a toda la ciudad de Chosica y a partir de esos puntos se puede generar puntos diversos hacia otra zona. Son valores muy importantes, son datos muy importantes y se ha trabajado con mucha precisión, con las mejores lecturas posibles, y cuando se ha hecho la comprobación necesaria, el polígono ha quedado con una excelente precisión, lo cual el trabajo de Chosica ciudad se llevó a cabo con mucho éxito y podemos decir que cuando lo requieran esos puntos de control están siempre con una información desde COFOPRI, y también la Municipalidad de Chosica tiene esa información. Bien, poligonal cerrada completamente ligada en sus dos extremos. Eso es lo que también debemos decir, que es un conjunto de líneas consecutivas en las que se conocen las coordenadas de los puntos inicial y final, así como las orientaciones de las alineaciones de partida y llegada, ¿no? Entonces quiere decir que aquí tanto el punto de inicio como el punto de llegada tienen coordenadas
conocidas. Poligonal abierta es un conjunto de líneas consecutivas en el cual el punto de partida y llegada son diferentes. El punto final no posee coordenadas conocidas. Por tal razón, no es posible establecer el control de cierre lineal. Esa es la diferencia con respecto a la otra poligonal. Las estaciones de la poligonal tendrán que, 1, estar relacionadas entre sí, el azimut y distancias. Segundo, tener intervisibilidad entre ellas. Tercero, poder desempeñar el trabajo para el que se ha diseñado la poligonal desde los puntos de estación. Esto cabe subrayar como algo muy importante cuando se desarrolle poligonales. Los puntos de estación sirven como puntos estratégicos para poder desarrollar otros puntos secundarios. Por lo tanto, los puntos de la poligonal tienen que estar ubicados en puntos muy estratégicos de una zona donde podemos establecer. Vale decir, es preferible que cada punto de estación o punto de la poligonal siempre haga un barrido de 360 grados a su entorno. Cada uno de los puntos es lo más productivo posible en la generación de los puntos de control, sobre todo de una poligonal. Es preferible que cada punto de control en cada uno de los vértices realice una visual amplia y sobre todo de un gran alcance para nosotros poder, tener la capacidad necesaria de poder desarrollar, seguir generando otros puntos de enlace respecto a las necesidades que se quiera a partir de ese polígono. O sea, no solo necesariamente el polígono debe estar pensado para el tema de encerrar una área, sino también debe estar visualizado para proyectos futuros que una ciudad pueda tener. Eso ya viene en el tema de planeamiento territorial, de un crecimiento de la ciudad. Porque la poligonal son elementos que se genera no muy fácilmente. Una poligonal nos toma días, nos toma semanas desde la construcción y la ubicación de esos puntos de control. Por lo tanto, es muy importante ubicar esos puntos de control para una mejor productividad y sobre todo como elementos de información técnica para una ciudad. Entonces, es una recomendación que ya los hacemos de experiencia y sobre todo por haber establecido puntos en ciudades muy cruciales como es la ciudad de Chosica. Entonces, la ciudad de Chosica tiene puntos de control establecidos y que puede ser realizado su uso las veces y en las necesidades que lo requieren. Tiene elementos técnicos establecidos firmemente, tanto para información oficial de entidades públicas del Estado, como también para la información propia de la municipalidad y sus demás proyectos que quisieran implementar. Tanto sufre Chosica de tantos embates de la naturaleza por su propia forma y topografía y relieve de terreno, pero ya tiene los elementos necesarios para poder desarrollar mucho más labores y sobre todo para todas las necesidades que requieran. Entonces creo que desde ese punto de vista la poligonal, toda poligonal debe ser desarrollada con una visión amplia, sobre todo con una mirada de crecimiento de ciudad y desarrollo. Bien, acá podemos observar
una poligonal rodeando una ciudad, tal como venía indicándoles con respecto a una poligonal desarrollada en la ciudad de Chosica. De igual manera, este polígono está formando y está rodeando la ciudad y también toma puntos de tierras eriáceas. Quiere decir que el crecimiento de la ciudad pues se puede planificar y se puede tomar como áreas de expansión urbana o de planeación futura, ¿no?, a partir de esos puntos de control. Entonces, para el tema catastral, obviamente vamos a hacer el relevamiento de información de la zona que se encuentra como objeto del proyecto. Bien, entonces debemos decir que nuestra poligonal cerrada es un polígono irregular, cumple ciertas fórmulas válidas. ¿Cuáles son esas fórmulas válidas? Una poligonal cerrada tiene un recorrido antihorario. Tiene un recorrido antihorario. Por eso observamos que el vértice 1 tiene una nomenclatura de P1, el vértice 2 tiene una nomenclatura de P2, el vértice 3 tiene una nomenclatura de P3 y sucesivamente 4 y 5. El recorrido del polígono es antihorario, pero la lectura de los ángulos internos es en sentido horario. Es en sentido horario. Ahora, este polígono, y como todo polígono, siempre a partir del primer punto, o del punto A, o del punto número 1, en este caso tenemos punto número 1, a partir del punto número 1, orientado hacia el norte magnético, debemos tomar la lectura de su ángulo azimutal. O sea, ¿hacia qué punto lo tomamos ese ángulo azimutal o la lectura azimutal? Lo vamos a leer desde el punto 1 hacia el punto 2. Y aquí lo tenemos. Orientado al norte, la lectura de su ángulo azimutal hacia la línea base, hacia esa primera línea base de P1 y P2, o sea, del vértice 1 al vértice 2. Obviamente, una vez que ya se haya tenido los cálculos correspondientes, todos los segmentos del polígono se convierten en línea base. En línea base. ¿Por qué? Porque se han tenido las correcciones necesarias y a partir de cualquier lado del polígono convertido en línea base podemos desarrollar ya la generación de nuevos puntos y la lectura de lo que nosotros quisiéramos obtener como producto para el tema catastral. Bien, entonces, haciendo un resumen, una poligonal cerrada debe tener como elementos importantes: 1, el azimut de partida; 2, la lectura de sus ángulos internos; 3, la distancia de los lados del polígono. Son 3 elementos importantes con el cual debemos contar para poder empezar a trabajar los cálculos de una poligonal. Bien, aquí lo tenemos: azimut de partida, las coordenadas norte y este del punto de partida y también los ángulos medidos de cada uno de los vértices en sentido horario y también las distancias de los lados. Entonces quiere decir que estos elementos son básicos de partida de toda poligonal cerrada. Ahora, los ángulos medidos de cada vértice y sobre todo los ángulos internos, se debe tener el mayor cuidado en las lecturas, sobre todo si usamos el método de repetición
o de reiteración. Entonces, quiero subrayar acá. Depende del topógrafo o del técnico o del ingeniero que quiera leer los ángulos medidos de una poligonal, va a depender del método que emplee, o por repetición o por reiteración. Cualquiera de los dos métodos que use tendrá que tener las características necesarias técnicas adecuadas para poder tener la precisión de lectura angular y poder compensar cada uno de esos ángulos leídos. Si no, en todo caso, siempre el expertise y la pericia en estos aspectos es muy importante. Aquellos que ya conocen y desarrollan poligonales saben cómo desarrollar este método para no tener que volver o repetir o tener errores en los cálculos de la poligonal cerrada. Porque cuando las poligonales cerradas no son, en catastro, no son pequeñas, no son distancias de 100 metros, 200 metros, son distancias de 1 kilómetro, kilómetro y medio hacia arriba. Entonces tenemos que tener el cuidado y la precisión del caso. Segundo lugar, tenemos que estar en condiciones físicas y sobre todo de condiciones de salud óptimas para poder desarrollar ese tipo de trabajo para poligonal. Y sobre todo de carácter visual, Y el que tenga la especialidad de desarrollar poligonales, conoce ya los equipos y sobre todo cómo llevar a cabo los cálculos correspondientes en campo antes de entrar en un trabajo de detallado de gabinete. Porque cuando existe errores de cierre angular o errores de toma de lectura, ¿no?, retornar a campo es bastante complicado. Entonces, tomar las previsiones del caso para este trabajo de poligonales. Bien, toda poligonal siempre vamos a empezar con el error de cierre angular o control de cierre angular. ¿Cómo se desarrolla el control de cierre angular? Siempre vamos a tener esa fórmula acompañando a un polígono con la fórmula más conocida. Para lectura de ángulos internos vamos a tener una fórmula que indica 180 por n menos 2. Y si leemos el ángulo externo del polígono, vamos a tener la fórmula de 180 por n más 2. ¿Ok? Y el n es número de ángulos del polígono. Entonces, bajo esa fórmula, el error de cierre angular siempre va a estar relacionado a la sumatoria de ángulos menos por n más menos 2 por 180. Depende si sea ángulos internos o ángulos externos. Por eso ahí la fórmula dice más menos. Pero para ángulos internos es 180 por n menos 2. Para ángulos externos, 180 por n más 2. Bien, aquí tenemos el polígono orientado con su azimut, las coordenadas de partida, ángulos medidos del polígono, compensados obviamente, distancia de lados, también compensado en sus lecturas de ida y vuelta, y la sumatoria de este pentágono, de esta figura geométrica, que es un pentágono, y tiene una diferencia de 34 segundos. Quiere decir, la sumatoria de los ángulos internos de un pentágono es 540 grados, 00 minutos, 00 segundos. Y tenemos una diferencia de 34 segundos en defecto.
no en exceso. En todo polígono vamos a tener o un error por exceso o por defecto. Entonces, cuando es por exceso, vamos a restar. Quiere decir que le vamos a poner un menos a todos los valores a compensar. Y cuando es por defecto, obviamente se va a sumar en cada uno de los ángulos el valor dividido, ¿no? Entonces, eso también hay que tener mucho cuidado. Cómo compensar. Y sobre todo compensar en los vértices que nosotros consideremos donde hemos tenido dificultades de lectura, mayores errores de lectura, vamos a restar siempre en números enteros más segundos. Y en números enteros en menor valor, en vértices donde hemos tenido menor problemas, ¿no? O donde podemos haber obtenido en 3 lecturas los ángulos necesarios para poder promediar. Pero si hay otro vértice donde hemos tenido problemas de lectura por muchas razones, tendríamos que nosotros restar mayor valor a esos vértices con dificultades de lectura, ¿no? Bien, entonces los polígonos siempre va a estar en ciudades, zonas o también en parcelas, o siempre va a estar relacionado a zonas de interés, en este caso catastral. Y observen el polígono formado en la parte de una vía hacia una manzana y también dentro de una misma área de terreno, un polígono interno. Los polígonos se pueden formar obviamente de diferentes, por una serie de necesidades y necesidades de proyecto. Entonces, en ese sentido, hay que tener claro que establecer poligonal en una ciudad hay que analizar, hay que evaluar qué necesidades existe, qué prioridades existe, cuáles son las condiciones técnicas que debemos establecer para establecer ese polígono, porque es demasiado cuidadoso establecer polígonos. En Chiclayo, también haciendo catastro, se desarrolló poligonales cerradas. Para el distrito de Leonardo Ortiz se ha desarrollado unas 3 poligonales. 3 poligonales. Y las poligonales han pasado por el centro de la ciudad. Siempre hemos hablado de una línea base. La línea base ha sido siempre para la ciudad de Chiclayo, para el distrito de Leonardo Ortiz, establecimos en la avenida principal una línea base para 2 poligonales, que dividían uno a otro lado del distrito y la otra poligonal hacia el otro lado. Y en uno de los lados también era para otro sector del distrito. O sea, las 3 poligonales tenían una relación de lados para no, digamos, desarrollar polígonos que no deberían tener relación, sino al contrario. Las 3 poligonales tenían relación con los datos, las coordenadas, las distancias en lados importantes. O sea, primero en la línea base y luego en el lado que hacía necesario desarrollar otra poligonal. Entonces, 3 poligonales unidos por una línea base y por una segunda base unido el tercer polígono. Entonces, en las ciudades hay que planificar muy bien el desarrollo de las poligonales. Obviamente también vamos a tener dificultades. Cuando son vías principales para la lectura, se tiene que tener mucho cuidado. De igual manera, acá otra vista. Luego vamos a tener la corrección angular, otro procedimiento para la poligonal, de acuerdo a la precisión del equipo o la estación que vamos a nosotros hacer uso. Entonces, siempre vamos a obtener esa fórmula para
la corrección angular, una fórmula conocida, más menos la precisión del equipo por raíz del número de lados del polígono. Quiere decir, si la estación tiene un error de más o menos 5 segundos y tenemos un polígono de 5 lados, tendrá que ser más o menos 5 segundos por raíz de 5. ¿Cuánto es la tolerancia? 11.18. En este caso, tenemos una estación o un equipo con 16 segundos de precisión. Entonces, más o menos 16 segundos por raíz de n. ¿Cuánto es el número de lados? 5. ¿Cuánto es la precisión que debe tener como tolerancia ese polígono? Más o menos 35,78 segundos. Entonces, así podemos obtener los valores de tolerancia para nuestros polígonos. Observaciones. El signo de las correcciones es siempre contrario al de la corrección angular. Las correcciones mayores se aplican a los ángulos cuya medición se realizó en condiciones menos favorables. En caso de que la corrección angular sea menor que el ángulo, se aplicarán correcciones de 1 segundo. Solamente en algunos ángulos hasta distribuir el error total, siguiendo para ello el mismo criterio que el punto anterior. O sea, repito nuevamente, en los vértices que hayamos tenido mayor error, se va a tener que emplear la resta o la diferencia de ángulos mayores o de mayores segundos, o la compensación de mayores segundos. En el vértice que hayamos tenido el menor error, tendremos que también diferenciarlo con el menor valor respecto a la compensación. Entonces, se aplica la corrección angular a cada uno de los ángulos medidos y se procede al cálculo de los azimut intermedios a partir del azimut de partida. A partir del azimut de partida, una vez que hayamos compensado los ángulos internos del polígono y lo hayamos cerrado, una vez que se desarrolle el cierre de la sumatoria de los ángulos internos de un polígono, a partir de eso vamos a empezar a hallar la sumatoria de los ángulos o vamos a empezar a desarrollar el cálculo de los azimut de lados. Para esto va a haber dos condiciones. Si el azimut de partida más el ángulo siguiente pasa a 180, vamos a restar 180. Si la sumatoria del azimut de partida más el siguiente ángulo es menor que 180, vamos a sumarle 180. Entonces, bajo ese parámetro se empieza a calcular todo el azimut de los lados de los polígonos, ¿no? Bien, se inicia el cálculo de azimut de los ángulos intermedios y bajo ese concepto se calcula a excepción que cuando se sume el azimut de partida más el ángulo siguiente pase los 360 grados, obviamente se restará 360, ¿no? Aquí tenemos el cálculo de los azimut de lados, ¿no? Para el primer caso tenemos el azimut de partida, es 67 grados 09 minutos con 41 segundos. Es el azimut de partida. El ángulo corregido tenemos del siguiente vértice 128 grados 02 minutos con 17 segundos. La suma de esos dos valores nos da un valor de 195 grados 11 minutos con 58 segundos. 195 grados 11 minutos 58 segundos es mayor que
180. Por lo tanto, se le resta 180 grados. Resultando, el azimut del siguiente vértice, o sea, de P2 a P3, 15 grados, 11 minutos con 58 segundos. Y se le sigue sumando el ángulo corregido del siguiente vértice, que es 108 grados, 36 minutos con 18 segundos. Resultando la suma de esos dos ángulos, 123 grados, 48 minutos con 16 segundos, que es menor a 180. ¿Qué se hace ahí? Se suma 180 grados. Entonces, sumando 180 grados, resulta que el azimut de P3 a P4 resulta 303 grados, 48 minutos, 16 segundos, ¿no? Entonces, tenemos el azimut de P3 a P4, 303 grados, 48 minutos con 16 segundos. Y tenemos el siguiente vértice con su ángulo corregido, que es 97 grados, 11 minutos con 32 segundos. Resulta que de esa sumatoria se pasó de 360 grados. Tiene 400 grados, 59 minutos con 48 segundos. Entonces, es superior a 180 grados. Es mayor que 180 grados. ¿Qué hacemos? Restamos 180 grados. Entonces, resulta que la resta de 400 grados, 59 minutos, 48 segundos, menos 180 grados, nos resulta 220 grados, 59 minutos con 48 segundos, el azimut de P4 a P5. Y seguimos sumando, más el ángulo siguiente corregido, 109 grados, 35 minutos con 37 segundos. Nos resulta de esa suma 330 grados, 35 minutos con 25 segundos. ¿Qué resulta? Es mayor de 180, por lo tanto tenemos que seguir restando 180. Nos resulta el azimut de P5 a P1, 150 grados, 35 minutos con 20 segundos. Sumamos el ángulo del siguiente vértice, el ángulo corregido, 96 grados, 34 minutos con 16 segundos. Nos resulta 247 grados, 09 minutos con 41 segundos. Es mayor que 180, también restamos 180. Y nos resulta que la comprobación del azimut inicial de partida, al final va a resultar el mismo valor. Entonces quiere decir que el cálculo de azimut de lados es correcto. Es correcto. Cálculo de correcciones, cálculo de las proyecciones y control de cierre lineal. En este caso tenemos el cálculo para el cálculo de proyecciones, tenemos coseno del rumbo es igual a delta norte sobre la distancia. Esto va a ser igual a delta norte igual a distancia por coseno del rumbo. Luego también para delta este vamos a tener el seno del rumbo es igual a delta este sobre la distancia. Va a ser igual a delta este, que es igual a distancia por el seno del rumbo. También podemos emplear para el cálculo de proyecciones para delta norte y delta este con los azimut calculados. Vale decir, delta norte va a ser igual a distancia por coseno de azimut, y para delta este va a ser distancia por seno de azimut. Y acá tenemos, reemplazando los valores tanto para delta norte como para delta este. Creo que en el ejemplo está muy claro. Tenemos la distancia para el delta norte para el primer caso. Tenemos la distancia 178,18 por coseno del ángulo. Nos resulta un valor positivo. También para el delta este, la distancia por seno de azimut
Entonces tenemos un valor positivo. También en ambos casos puede salir valores negativos, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Bien. Tenemos una tabla, sobre todo de cálculo de poligonales. En este caso, en este primer cuadro se coloca la estación, se coloca los azimut y rumbo y ángulo, se coloca en una columna distancias, se coloca las proyecciones tanto de los valores del norte positivo, del norte negativo, del este positivo y del este negativo, ¿no? Y tenemos las columnas para las coordenadas norte y este, y también para las estaciones. Y aquí tenemos tanto para la sumatoria de los deltas norte positivo negativo, o también este positivo o este negativo, y también para el cierre angular, ¿no? Y cierre métrico y las fórmulas utilizadas. Este tipo de tablas es importante porque lleva todos los datos que hemos procedido para calcular el polígono correspondiente. Y también tenemos un cuadro adicional de observaciones donde nos ayuda a llevar qué observaciones podemos tener de cada vértice o de cada cálculo. Bien, por lo tanto, el error de cierre lineal en una poligonal cerrada viene dado por la corrección para el delta norte y para el delta este. Y decir, el error de proyección norte, el error de proyección este va a ser igual a la sumatoria de los delta norte y la sumatoria de los delta este. Y tenemos ahí los valores tanto para error de proyección norte como en los errores de proyección este. Y nos da los resultados en pequeños valores para cada uno de los deltas, ¿no? Y luego también para el error de cierre lineal tenemos una fórmula conocida como, para el error de cierre lineal va a ser igual a más menos por raíz de el error de los delta norte más la sumatoria de los delta este, y tenemos un valor obtenido en decimales. Entonces el error relativo va a ser relacionado a la escala de acuerdo a una escala establecida para errores de tolerancia en levantamientos topográficos. Por ejemplo, para el error relativo en zonas suburbanas, error relativo en zonas urbanas o error relativo en zonas suburbanas. Entonces, en zonas vamos a tener un error relativo. Hola, Coca. Vamos a tener un error relativo en zona rural 1 sobre 5000. En zonas suburbanas vamos a tener 1 sobre 7500. En zonas urbanas nuestra escala va a estar relacionada 1 sobre 10.000. Entonces quiere decir que cuando se desarrolle poligonales siempre debe estar dentro de estos rangos técnicos establecidos. En todo caso, nuestra cálculo de las poligonales, si sobrepasan estos rangos, no serán aprobados de acuerdo a las normas técnicas de cada municipalidad o de cada ciudad que se pueda llevar a cabo el catastro, ¿no? Bien, entonces de acuerdo a eso sale esta
este valor y sobre todo sirve para tomar en consideración en qué zona estamos trabajando nuestra poligonal. Bien, determinación de factores de corrección. Para los factores de corrección siempre vamos a tener la sumatoria de los delta norte o delta este sobre la sumatoria de la distancia total del perímetro del polígono, ¿no? En este caso, esta es la sumatoria de las distancias del polígono y este es el valor de los valores de los cálculos de la sumatoria de los delta X o delta Y. Y relacionando esos valores podemos obtener tanto para delta este y para delta norte valores en decimales. Estos valores decimales como factores de corrección de proyección norte o proyección este siempre debemos relacionarlo con 3 dígitos o 4 dígitos para tener sobre todo la corrección necesaria en la poligonal. Entonces aquí podemos tener la corrección de las proyecciones para cada uno de los lados de P1 a P2, corrección norte, corrección este, para el lado P2 y P3, corrección norte, corrección este, lado P3 a P4, corrección norte, corrección este. Tenemos los valores resultantes, acá están redondeando en 3 dígitos, en 2 dígitos, perdón, y tendríamos acá ya listo los valores obtenidos de las correcciones de los factores de corrección. Entonces ya tenemos el cálculo de los valores obtenidos de factores de corrección, ¿no? Ya tenemos las fórmulas utilizadas de los factores de corrección, el cierre métrico, el cierre angular, y nos faltaría concluir con la lectura de coordenadas, el cálculo de coordenadas. Acá tenemos la corrección de las coordenadas y tenemos la corrección para delta norte y para delta este. Entonces tenemos otra corrección para delta este y delta norte y empezamos a obtener las coordenadas absolutas. De igual manera, para el siguiente lado del polígono, ¿no?, tenemos las correcciones necesarias y podemos hacer el cierre del chequeo de las coordenadas del punto 1 partiendo de las coordenadas del punto de inicio y de las proyecciones del delta norte y delta este, ¿no? Estos cálculos pueden realizarse directamente en la planilla de cálculo de poligonales. Bien, entonces tenemos de esta manera calculado las coordenadas norte y coordenada este, ¿no? Muchas gracias por esta tercera sesión y esperamos que haya sido de sobre todo de afirmar mejor este proceso de desarrollo de poligonales, porque es muy importante y muy aplicativo en el tema catastral y sobre todo cuando se desarrollan poligonales de carácter cerrado. Es importante desarrollar poligonales cerrados porque cuando se hace la comparación con poligonales o con puntos de control establecidos con puntos de GPS o con GPS diferenciales, siempre va a tener diferencia de lectura cuando se desarrolle a nivel planimétrico. Entonces, cuando tenemos poligonales cerradas, sí tenemos coordenadas establecidas y creo que nos da la garantía de tener las coordenadas, los ángulos y la distancia, y podemos a partir de ahí podemos generar una serie de puntos en forma radial.
o de acuerdo a la necesidad que requeríamos. Pero cuando tengamos puntos de control establecidos con puntos de GPS, siempre va a haber una discrepancia en las lecturas de un punto hacia otro. Y si hay triangulaciones, con mayor razón. Entonces ahí hay que tener mucho cuidado en las lecturas del caso. Bueno, gracias por esta sesión.